Hola, muy buenas noches. Eh, pues nuevamente con una sesión clase más. En esta ocasión nos tocó la asignatura de Derecho Penal. Entonces, pues vamos a iniciar con la clase de hoy relativa, voy a conectar esto porque si no luego me saca, relativa a la teoría del delito, cosa que me parece muy interesante poder comprender. Ay, am, déjenme bajar el volumen, esto se escucha muy fuerte. Listo. Entonces, Este, cosa que se me hace muy, muy importante poder comprender la teoría del delito porque de ahí partimos para poder estudiar los delitos en particular, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más quisiera yo de poder entrar ya de lleno a los delitos? Sin embargo, la teoría del delito creo que es muy interesante estudiar las causas, los orígenes, las diferentes corrientes o escuelas que le dan identidad inclusive a la interpretación de los diferentes delitos. Me parece pues muy completo el poder conocer esa teoría y aparte, bueno, siendo parte de una estructura académica, dogmática, de temario inclusive, eh, parte de ahí la importancia de poder estudiar el delito y saber cuáles son sus elementos, cosa que vamos a iniciar de forma introductoria a revisarlo el día de hoy. Para ello quiero compartir una diapositiva muy apropiada con el tema del día de hoy, que es una diapositiva cortita, pero yo creo que en esta sesión clase sí la agotamos, relativa a la teoría del delito, ¿sale? Entonces, bueno, aquí no hay subtítulo, entonces, pues vamos a iniciar con esta parte. ¿Qué faltó? O teoría del delito, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar con la presentación. Primero hay que conocer o comprender, ¿no? ¿Qué implica lo que es el delito? Hay diversas definiciones o acepciones que distintos juristas, entre ellos, pues obviamente los penalistas, contemplan para poder definir o conceptualizar al delito en sí. Entre ellas, pues también tenemos las que contempla la propia ley. Y digo las que contempla porque de forma genérica tenemos un código penal federal aplicable, obviamente, pues al ser federal, en toda la entidad federativa. Pero también comprendemos, por ahí hemos hablado de legislaciones, códigos locales, ¿no? Que contemplan y aplican a entidades de la República. Entonces, en esa tesitura tenemos diferentes puntos de comparativa de inclusive también de la ley penal. Entonces, así como en el Código Civil Federal, así existe un Código Penal Federal. Sin embargo, bueno, aquí la diferencia ya radica en que el procedimiento civil no está unificado tal cual lo está, como por ejemplo el procedimiento penal, ¿no? La entrada de la reforma del sistema acusatorio adversarial y oral vino a cambiar la parte procedimental. Sin embargo, la parte teórica o sustantiva del estudio del delito, de las conductas y obviamente de todo lo que conlleva esa investigación y esa parte de sustento es exactamente pues lo mismo, ¿no? Cambia, pasa a ser quizá pequeñas diferencias en relación a principios presuncionales en relación a derechos humanos o derechos fundamentales y obviamente pues a razón de ser más benéficos en este caso para el imputado, ¿no? Vamos a ver pues poco a poco los sujetos del delito, los elementos y sus respectivas clasificaciones y contenido. Para ello, pues iniciando precisamente con el concepto, perdón, el concepto de delito, ¿no? La definición, hay una definición legal, tenemos otra, que implica pues otros más elementos. Sin embargo, quiero iniciar con la del Código Penal Federal, en la cual el artículo 7 contempla que el delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Lo define de forma muy escueta, muy corta, yo creo que aún faltan, en ciertas definiciones hemos encontrado un poquito más
inclusive pues en la propia definición puede contener sus elementos, los elementos del delito, los cuales también vamos a estudiar, pero vamos a iniciar pues poco a poco, ¿no? En relación a ello. Entonces, la palabra delito, de una forma pues un poquito más doctrinal, deriva del supino delictum, ¿sale? O del origen delictum, que también implica pues un verbo, ¿no? Un verbo que es delinquere, a su vez compuesto de, obviamente, pues de y linkere, dejando el prefijo de en la connotación peyorativa y se toma como linkere, viam o rectam viam, que es dejar, o en este caso, el camino correcto, ¿no? Abandonar el buen camino, es decir, el camino recto, desviarse del buen camino. Entonces, eso es a lo que de forma etimológica podemos observar o estudiar de la palabra delito, delinquere, es abandonar el buen camino. Entonces, en ese sentido, eso implica etimológicamente la palabra delito. Entonces, ¿cómo se abandona el buen camino? En ese sentido, ya de una forma más estricta o en estricto sentido, podemos observar que diferentes autores, aquí pues cito algunos, como por ejemplo González Quintanilla, nos aporta que el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. En este caso hay que observar, yo creo que bastante cercano estos elementos del delito, ¿no? Son tres, él nos comparte tres. Sin embargo, de una forma más genérica y adelantándonos un poquito a algo que vamos a agotar necesariamente, estos tres elementos que contempla el delito los contempla inclusive la ley. Sin embargo, vamos a especificar cada uno de ellos, sus elementos positivos, sus elementos negativos, y de ahí pues a empezar a estudiar cada uno de ellos de forma particular, ¿sale? Hasta que pues nos quede claro y ya podamos en su momento, ahora sí, entrar al estudio de los delitos en particular y poder empezarlos a clasificar, ¿no? O sea, clasificarlos de una forma correcta, porque si iniciamos el estudio de delitos en particular, pues yo creo que nos van a saltar bastantes dudas en relación a la parte teórica o la teoría del delito, a la teoría del delincuente inclusive, cosa que también pues podemos abordar de una forma pues genérica, de una forma más específica corresponde también al apartado de criminalística y criminología, sobre todo criminología, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que aborda más la teoría del delincuente, más que en este caso el derecho penal, pues al acto en sí, como podemos contemplar en el artículo séptimo del Código Penal Federal, acto u omisión, que también vamos a tocar el tema de la acción y el tema de la omisión. E inclusive platicaba yo en la sesión clase anterior de forma introductoria sobre la comisión por omisión, ¿no? Entonces, para González Quintanilla, el delito es un comportamiento típico, antijurídico, culpable. ¿Sable? ¿Sale? Entonces, tenemos otro autor que es Ignacio Villalobos, en donde nos comparte o aporta el delito es un acto humano típicamente antijurídico. Ojo con esto, típicamente antijurídico. Entonces, de todas maneras, nos aporta la parte típica, el elemento antijurídico y culpable. De alguna manera es prácticamente la misma fórmula que el autor anterior. Hay otro que es más conocido, por ejemplo, en el apartado del derecho, que ustedes van a escuchar mentar mucho, ¿no? Que es Rafael de Pina y Vara. Él es obviamente uno de los juristas pues, más importantes dentro de la formación académica de los estudiantes de derecho. Iniciamos con él, pero sin embargo, pues podemos ir avanzando en relación a teorías más desarrolladas, más completas o contrapropuestas interesantes de análisis, pero una vez que ya entendamos, pues al final del día, los elementos básicos y empecemos a desarrollar también nosotros un criterio propio respecto al, yo creo que un análisis ya más filosófico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es como básico, ¿no? Es de cajón estudiar este tipo de autores en la universidad. Entonces, de Pina y Vara contempla que el delito es un acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal. Entonces, él no propiamente no establece los elementos del delito, ¿no? Sin embargo, pues vamos a revisarlos de todas maneras, cada uno de estos elementos.
Sin embargo, pues sí dice, ¿no? De alguna forma, algo importante como es la acción o la omisión. Entonces, de alguna manera, para el derecho penal, el no actuar cuando se está obligado también provoca consecuencias en el campo del derecho penal, consecuencias importantes, pues para el estudio, obviamente, pues de las conductas, en este sentido de las voluntades, más adelante creo que es muy necesario estudiar unas escuelas, unas corrientes en relación a, obviamente, a la persecución del delito, una vez que hayamos entendido pues esta definición de una forma clara, ¿no? Y ya después nos podemos, digamos que enfocar a los elementos del delito propiamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, así, se puede observar dentro de las definiciones anteriores que fueron citadas, se hace una abstracción de la imputabilidad. ¿Ok? Entonces hay que empezar a tener en cuenta este tipo de conceptos o elementos, inclusive de una forma, eh, pues yo creo que a manera de apunte o inclusive conseguir tal vez también un diccionario diccionario jurídico, por supuesto, que nos apoye a entender este tipo de herramientas o elementos, conocer qué es la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, también la inimputabilidad, eh, cosa que empiezan a ser elementos positivos, elementos negativos, las ausencias de, obviamente, pues de las conductas, de los hechos, de la responsabilidad penal. Entonces, todo esto es bastante interesante que engloba precisamente pues parte importante de lo que es el derecho, no solamente pues conocer cuál es el delito en sí, ¿no? La descripción, sino pues entrar a un análisis más profundo, porque dentro de ese análisis, al final del día, nuestro deber es la interpretación. Eh, Obviamente, pues mi interpretación puede ser muy distinta o puntos de vista distintos a los de cada uno de nosotros. Nosotros ahorita, pues, por ejemplo, del aula no hay problema en realidad, ¿no? Se puede hacer incluso una mesa de debate una vez que se entiendan las conductas o que empecemos de alguna manera a desarrollar este lenguaje y a conocer los criterios, obviamente pues analizar y aportar, ¿no? Ya unos criterios propiamente ya con bases, argumentos fundamentados, pero allá afuera es lo interesante, ¿no? Que es la aplicación, es decir, ahora ya no vas a debatir con un compañero del aula, con el profesor, sino ahora ya es obviamente debatir con un juez y con un agente del Ministerio Público, depende, ¿no? Tu postura. Por ejemplo, la postura que lleves, ¿no? Del defensor, del asesor jurídico, quizá te toque ser Ministerio Público, quizá te toque ser juez. Entonces, dentro de la parte en la cual pues, nos encontremos como operadores jurídicos en materia penal, pues podemos, obviamente, de ahí desarrollar la interpretación, porque no es la misma, sería bastante interesante, ¿no? El juez tiene el deber de la imparcialidad y obviamente de aplicar los principios de presunción de inocencia de un hecho que no conoce, pero que se le expone, obviamente con elementos probatorios para poder acreditar, obviamente, el nexo causal que implica que es la relación de la conducta con una finalidad, una causa, un hecho que sucedió y que se le puede atribuir a un sujeto en particular, ¿sale? O a sujetos en particular, que también obviamente pues hay, puede haber diversos responsables o posibles responsables, ¿no? Lo que implica la posibilidad de que se les atribuya un delito o no. En este caso, bueno, pues de ahí radica la postura, ¿no? O sea, tengo que ser imparcial, obviamente, pues escuchar a la gente del Ministerio Público, por un lado, imputando un delito, tratando de acreditar precisamente pues la conducta, la voluntad, o sea, todos los elementos que vamos a observar aquí tienen una finalidad y una razón de ser allá afuera y en la práctica. Entonces es lo que se trata de acreditar, ¿no? Entonces, y obviamente también, sobre todo lo que ya hemos compartido dentro de lo que es aspectos genéricos del derecho, porque aquí nos dice, eh, se abstrae de la palabra imputabilidad, ¿sale? Vamos adelante, vamos a desarrollar propiamente qué es la imputabilidad y a su vez la inimputabilidad. Ahorita todavía no nos adelantemos ni es tema, pero pues es poco a poco, de forma progresiva. Ya que esta, ojo, aquí nos da pues un tip bastante bueno, implica la capacidad de ser sujeto activo del delito. Entonces ya entendemos o ya nos empieza a dar esta noción de un sujeto activo, ¿sale?
no es lo mismo y hay que empezar a entender, obviamente, pues la relación que conlleva cada uno de los sujetos en cada una de las materias, ¿no? A su vez, y en su momento van a haber, obviamente, también sujetos activos en otras materias. Y no es lo mismo, ni de forma genérica, pues poderlo comparar siempre con materia penal. En materia penal sí nos enfocamos mucho a un sujeto activo, ¿sale? De una forma teórica, inclusive pues de una forma práctica. Ya de una forma práctica, inclusive pues se deja a un lado la parte, a lo mejor, la mención de decir sujeto activo, se puede utilizar de una forma simultánea con el imputado, el procesado, obviamente depende, ¿no? El estatus o la situación jurídica procedimental que conlleve, ¿no? Eh, pero bueno, sujeto activo del delito. Y de alguna manera también dice, no, o sea, no es un comportamiento propio del delito, sino obviamente pues aquí contempla la capacidad. Y hablamos en su momento de capacidad jurídica, ¿no? Lo que implica precisamente esa capacidad jurídica de goce, de ejercicio. Entonces, el ejercicio es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? El ejercicio de una conducta o de una omisión que sanciona la ley penal, ¿no? Que es importante, es relativa, contempla precisamente un hecho, una finalidad importante del estudio de materia penal, ¿no? Que implica, pues, precisamente relacionar esa finalidad o ese efecto con una acción que alguien haya cometido o haya omitido realizar y que de alguna manera pues contemple la voluntad, la ausencia de la voluntad, pero de alguna manera pues hay un resultado, ¿no? Que contemplan las leyes penales y es a lo que se dice que se ajuste al tipo penal. Es decir, la ley penal establece en sus artículos, obviamente, qué es lo que está prohibido, qué se sanciona, con cuánto se sanciona y obviamente también contempla pues ciertos elementos, ¿no? La ausencia de ciertas responsabilidades, pero sin embargo, atenuantes, agravantes, y es lo que empezamos a ver como delitos menores o delitos graves, delitos calificados, o que haya agravantes también en relación a los elementos que vamos a estar estudiando en este sentido. Por eso es importante primero agotar la teoría del delito, pues para poder entender más adelante lo que la propia, entender e interpretar, ¿no? A la ley y de alguna forma interpretarla para en su momento pues poderla aplicar. Ahora, eh, por tratarse de una referencia, obviamente pues la imputabilidad no es mencionada todavía, hasta el momento lo que llevamos, por tratarse de una referencia al delincuente. Ahorita lo único que se está tratando es del delito. Entonces, el delincuente pues parte de una instrucción diversa, pero sí se relaciona, ¿no? Dice, la imputabilidad como concepto penal se reduce a la capacidad de ser activo del delito, ¿sale? Con dos referencias. Inciso A, un dato de orden objetivo constituido por la mayoría de edad dentro del derecho penal, que inclusive también puede haber con la minoría de edad, pues sujetos activos del derecho penal. Sin embargo, ahí hay pues una importante, mm, pues yo creo que una característica importante a observar, ¿no? Que es la falta de la mayoría de edad. Entonces hay que entender, ¿no? Precisamente, nos está hablando desde un principio de la capacidad del sujeto. Entonces, eh, ¿cómo se le conoce también a un menor de edad? Pues un incapaz, ¿no? Un incapaz, precisamente esa ausencia de la capacidad también, al momento de cometer una conducta ilícita, por supuesto que tiene consecuencias en la ley penal, pero tiene esta característica particular que el derecho penal pues trata de una forma particular o de una forma especial, ¿sale? Entonces, eh, ahí es donde se dice es un sujeto inimputable por ciertos razonamientos obvios que ya vierte la edad en sí, ¿sale? Entonces, ese dato de orden objetivo constituido por la mayoría de edad dentro del derecho penal, que puede o no coincidir con la mayoría de edad civil o política. Y B, un dato de orden subjetivo en el que expresado en el sentido llano se reduce a la normalidad mental, normalidad que comprende a la capacidad de querer comprender el significado de la acción. Entonces, hablamos también de sujetos eh, incapaces, ¿no? Incapaces, esa incapacidad, como bien
se explica aquí y como lo hemos revisado, inclusive pues en materia civil es prácticamente lo mismo. ¿Sale? En este sentido, la interpretación va en razón a el alcance de comprensión de las conductas que tenemos. Y eso no solamente se puede ver afectada por la edad, ¿no? Por la falta de madurez, por la falta de ciertas experiencias, por ciertas conductas que inclusive se puede realizar una persona que no comprende los alcances de sus acciones hasta cierta edad que, bueno, ya empiezas a tener noción y aún así las desconoces, de todas maneras, el derecho penal te contempla como un sujeto imputable. Entonces, es un sujeto con plena capacidad que sabes y eres responsable de lo que puedes ocasionar. Entonces, implica precisamente ese conocimiento que más adelante también vamos a verificar lo que todo esto puede llegar a ocasionar. Pero también, lejos de la edad, pues tenemos el estado mental, ¿no? Hay ciertas personas que ya, o sea, que nacen con cierta disminución en sus facultades mentales, en la cual pues no alcanzan a comprender el alcance de sus acciones o las acciones de otras personas, los cuales te hacen sujetos vulnerables, ¿no? Inclusive, si llegan a cometer un delito en tu contra, es decir, que tú seas el sujeto pasivo, parte a ser importante de un agravante para el que lo cometió. Pero si tú, digamos que un incapaz mental llega a cometer un hecho delictuoso, pues también tiene ciertas características que se tratan de una forma especial en relación a la imputabilidad del delito, ¿no? Entonces, también es un sujeto inimputable. ¿Cómo se trata? ¿Cómo resuelve esta situación en derecho penal? Entonces, vamos a verlo poco a poco. Pero en este caso, pues estudiar este tipo de elementos del delito. ¿Cómo son los siguientes? De las definiciones anteriores, como las que señalaron los párrafos, obviamente también anteriores, nos muestran como elementos del delito, según la concepción positiva y negativa, son los siguientes. Elementos positivos, negativos. Positivos dentro de un lado y negativos, entiéndase obviamente, pues, que es exactamente lo contrario, ¿no? Tenemos 5 que me parece son los que vamos a estar estudiando, los más importantes. Hay otros posibles elementos a analizar o de estudio que contemplan nuevas teorías, que contemplan pues otros juristas con nuevas corrientes, con obviamente pues ciertas ideas tal vez novedosas o inclusive pues relativas a un derecho comparado. Sin embargo, la parte eh, práctica que nos va a llevar al estudio ya de la aplicación del derecho penal mexicano, pues necesitamos conocer las elementales, que son estas 5, ¿no? Y no veo la necesidad de meter al momento más, a menos que ya decidan ustedes una especialización en relación a esta asignatura, cosa que es muy, muy interesante, pero que les llame tanto la atención que incluso pues desea una especialidad, ¿no? En lo cual les va a ir abriendo y adentrando pues mucho más conocimiento que el básico, ¿no? En donde ya se pueden analizar nuevas teorías, se pueden como criterio propio adoptar o no críticas a las teorías clásicas, a las contemporáneas, etcétera. Entonces, o inclusive pues formar una nueva corriente ideológica, ¿no? Eso ya sería, yo creo que el boom dentro de lo que es un jurista moderno, ¿no? Ahora, elementos positivos y elementos negativos. Tenemos como inciso A el elemento de la conducta. Yo creo que el elemento principal, ¿por qué? Ese es el elemento positivo, porque hay una conducta, ¿sale? Entonces es una conducta implica un acto jurídico. Hemos analizado y estudiado el acto jurídico. De alguna manera sí vamos a poder relacionar una materia con otra, sin embargo, creo necesario poner límites en el sentido de la interpretación, pero sí una relación estrecha en lo que ya hemos comprendido hasta la fecha de lo que llevamos de análisis del estudio del derecho para poder entender los alcances de ciertos elementos jurídicos que no necesariamente tienen que ser cambiantes, digo no necesariamente porque sí existen diferencias de repente entre un mismo término en una materia y en otra materia. Entonces, empezar a distinguir ese tipo de circunstancias, ¿no? Es lo menos en este caso, que haya pues una diferencia tal vez abismal entre términos en diferentes materias o que se les dé otro enfoque, eso pudiera ser, y más bien lo es. Sin embargo, pues vamos a estudiar la conducta también como parte de lo que es el acto jurídico. El elemento creo que más importante
del delito, porque su elemento negativo, al ser la ausencia de la conducta, pues simplemente y de forma llana me anula todos los demás elementos, ¿no? Entonces, si yo no tengo una conducta, no hay tipicidad, no hay antijuricidad, no se puede imputar y no hay culpabilidad. Entonces me empieza a anular todos los demás elementos. Por eso digo que es el elemento más importante. La conducta, y el elemento negativo es la ausencia de la misma conducta. Entonces, al haber ausencia, se extingue el delito, ¿no? Se extingue la acción penal. Entonces, en su momento, si se demuestra la ausencia de la conducta, sencillamente no hay delito que perseguir y se para todo proceso que se haya avanzado de alguna manera. Entonces, esto es muy importante, el análisis de este elemento. Ahora, seguimos con el elemento B, ¿no? Que es la tipicidad. En su aspecto positivo, en el aspecto negativo, viene siendo lo contrario, ¿no? Que es la ausencia del tipo o atipicidad. Cuando se pone el sufijo a, in, por ejemplo, también contempla una negatividad de la siguiente, de la siguiente palabra, ¿no? Del siguiente complemento. Entonces, lo que es típico, si se le coloca el sufijo a, si es atípico, entonces me está negando, obviamente, pues el significado posterior, ¿no? La tipicidad sencillamente se trata, digo, vamos a verlo de una forma más estructurada, con autor y todo, para que quede más claro, más establecido, inclusive pues que como apunte. A mí me gustaría muchísimo también, pues obviamente que vayamos nosotros teniendo nuestros propios apuntes, incluso no es lo mismo, ¿no? Que interpretar unas diapositivas que de alguna manera empezar a hacer pues los propios que son de más ayuda porque sabemos, ¿no? Que es relevante o que nos pareció importante, que no nos pareció, digamos que de una forma relevante el anotar porque pues es algo ya comprendido, ¿no? Y esto, bueno, pues va a implicar muchísimo a volverte a aventar pues toda esta parte, ¿no? Entonces la tipicidad a grandes rasgos parte a ser lo que contempla la ley penal, es decir, las descripciones contenidas en cada uno de los artículos que la ley penal contempla como hechos delictuosos o como delitos, ¿sale? Entonces, eso es la tipicidad. La conducta que está establecida, que está redactada, que el legislador tuvo a bien redactar y poner en un código y a su vez, obviamente, ya tenemos una conducta. Si esa conducta se ajusta al tipo penal, entonces ya tenemos dos elementos del delito, pero no es completo porque nos falta la antijuricidad y la imputabilidad. Entonces son cuatro elementos que nos dan como resultado un quinto y último, que es digamos que la suma de 1 más 1 más 1 más 1 nos da el último, ¿no? Que es la culpabilidad. Entonces hay que encontrar la culpa dentro de todos estos ingredientes, ¿sale? Entonces el tercero es la antijuricidad y como elemento positivo. Como elemento negativo son causas de justificación. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué causas de justificación? Seguramente vamos a adentrarnos un poquito más adelante, pero de una forma genérica para que pues no quede al aire todos estos apartados y se vaya entendiendo lo que vamos comprendiendo. Es, por ejemplo, hemos escuchado, ¿no? Sobre la legítima defensa. Sí, ok, lo privé de la vida, pero fue en legítima defensa. Entonces, está justificando. La misma ley me da esta pauta de justificar mi actuar. ¿Por qué? Por defender mi bien jurídico primordial, que es la vida, ¿no? Entonces, en ese, digamos, en ese forcejeo de cuidar o de proteger, de tutelar el bien jurídico máximo entre dos personas, uno de ellos pierde la vida, que en este caso tal vez fue el que inició, que es el sujeto activo, entonces nosotros pasamos, a lo mejor el sujeto activo de un delito, tal vez como lo es un robo, ¿no? Por ejemplo, un robo con violencia. Entonces, de alguna manera, dentro de ese forcejeo, pues ya no es el sujeto activo, es quien pretende despojarnos, obviamente, pues por la fuerza, con la violencia de nuestras pertenencias, tal vez, en esa defensa, en ese forcejeo, pues ya no se queda en un simple robo, ¿no? De igual manera, pues si tiene un arma blanca, un arma
de fuego, etcétera, y de alguna manera conocemos, sabemos defendernos, pues implica esta parte en la cual a lo mejor privo, ¿no? Un accidente se priva de la vida al, pues en este caso al delincuente, ¿no? Al delincuente que inició primero, entonces pasamos nosotros, ahora ya se le afectó un bien jurídico tutelado máximo a esta persona, que es la vida. Entonces privamos a otra persona de la vida. En este caso, pues, el sujeto activo de otro delito, un delito obviamente pues importante como lo es el homicidio, pasamos a ser nosotros, pero hay causas de justificación respecto a ello, como lo es la legítima defensa. No es un tema, yo creo que pues eh, fácil de abordar, creo que hay muchas características que tomar en cuenta, pero pues esto es pues más adelante, ¿no? Ahorita pues no es tema porque, pues, porque incluso se entran a razonamientos, perdón, filosóficos en relación a qué sí justifica tu causa, ¿no? No es tan sencillo poder justificarla. Entonces, en ese sentido, pues ese es el elemento negativo que también me puede anular, pues la culpa, ¿no? Que al final del día es el resultado de esto, pero si uno de ellos falla, entonces no tengo una fórmula completa para que me atribuyan una culpa sobre un hecho delictuoso. Tal vez hay conducta, tal vez hay tipicidad, tal vez hay, tengamos tema, ¿no? Con la antijuricidad en relación de, ¿hay causa de justificación? No. Entonces hay que estudiar los elementos positivos y negativos del delito, ¿no? Tenemos otro en el cual se pretende relacionar precisamente o se le pretende imputar a un sujeto esa conducta, ¿no? Hay una conducta, alguien privado de la vida, hay una acción, ¿no? Alguien que privó de la vida a esta persona, entonces hay antijuricidad, el derecho lo contempla, ¿no? Entonces, quien priva de la vida ya está contemplado, está tipificado en el derecho penal, está sancionado, obviamente pues está prohibido, ¿no? Entonces implica ya la antijuricidad, ya hay tipicidad, hay una conducta, obviamente pues hay un resultado, que es precisamente una persona privada de su vida, ¿sale? Entonces hay que buscar la imputabilidad para poder culpar, ¿sale? Entonces, eh, acreditándose la imputabilidad en su aspecto positivo, la cual también tenemos en su aspecto negativo, que es la inimputabilidad. Por eso hablo de los prefijos a e in, ¿sale? Antes de las siguientes palabras. Entonces, por lo regular se empieza a utilizar de esta manera y empezar a manejar estos términos jurídicos, en lo cual entendemos el elemento positivo, no nos va a ser muy complicado entender el elemento negativo conforme a lo que es la tipicidad, la imputabilidad, la inimputabilidad. Entonces, la inimputabilidad es, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos estudiando en la diapositiva anterior en relación a una ausencia de una capacidad de ejercicio completa por la edad o por el grado de entendimiento, la disminución de un raciocinio mental, ¿no? Que nos puede llevar a no comprender las acciones que estamos realizando, pero esto es una cuestión de salud ajena a lo mejor a lo que implica una voluntad, ¿no? Que es lo que está estudiando la imputabilidad, la voluntad, básicamente. Y al final del día tenemos conducta, tenemos que está contemplado por la ley, tenemos que la ley lo contempla como prohibido, eh, y obviamente pues también tenemos ese nexo que está buscando el derecho para poder eh, relacionar al sujeto con un resultado, ¿no? Un resultado material ya establecido y al final del día, pues para obtener ¿qué? Esa culpabilidad, ¿sale? Entonces estos son los elementos más importantes del delito. Digo, vamos a ir profundizándolos, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Entonces, de ahí también partimos, ahorita vamos a observar, digo, si terminamos perfecto, si no, las teorías o las diferentes escuelas de la teoría, es muy interesante. México aplica una teoría finalista, en donde pues vamos a estar observando cuál es la parte medular de esta escuela, de esta corriente o de este sistema, ¿sale? Y obviamente pues existieron teorías clásicas que en su momento tuvieron validez, pero hay críticas al respecto. ¿Por qué? Porque empiezan a dejar de contemplar o se encuentran fallas dentro del propio sistema, ¿no? Que implica pues que no lo hace efectivo, ¿no? No empieza a ser efectivo y se encuentran fallas y entonces hay que buscar corregir esta parte
o encontrar obviamente pues una fórmula correcta, ¿sale? De acuerdo a nuestro derecho positivo mexicano, vuelvo a repetir, ¿no? El derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho escrito, el derecho vigente. De acuerdo a nuestro derecho vigente escrito mexicano, el Código Penal para para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, siguen teniendo las mismas nomenclaturas, ¿eh? Distrito Federal no es cosa mía, de que hay ya no, cuánto tiempo tiene, ¿no? Que ya no se denomina Distrito Federal. Sin embargo, pues digo, es importante realizar los cambios, pero no es tan sencillo, ¿no? El Código Civil del Distrito Federal, aunque sabemos que ya es Ciudad de México, lo mismo pasa con otras leyes, ¿no? Entonces, Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo séptimo, también como el federal, perdón por decirlo, pero es casi una copia, el de la Ciudad de México del federal, así hablando del civil, hablando del penal, casi son los mismos artículos. Entonces cambia relativo al legislador de la Ciudad de México, no se mete en broncas, ¿no? Al final del día, los poderes se concentran en la Ciudad de México. Entonces el legislador federal se encuentra también radicado en la Ciudad de México, el legislador local, pues evidentemente toma diversas excepciones, lo que hace casi una copia, las leyes en relación a su propia redacción. Me parece también interesante, vamos a estudiar el Código Penal para el Estado de México, porque sigo diciéndolo, inclusive la definición de delito no es la misma que el federal y a su vez el de la Ciudad de México. Pero bueno, el artículo 7 o el séptimo define al delito, en este caso del Código Penal de la Ciudad de México, también del federal, como el acto u omisión, bueno, ahí sí cambia, ¿no? Acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, ¿qué pudiera cambiar en relación a las demás definiciones que hemos vertido anteriormente? Pues solamente se sancionan las leyes penales en donde implica pues que hay una antijuricidad, por ejemplo, la conducta, hay una conducta, ¿por qué? Pues porque hay un acto o una omisión, entonces hay un actuar, ¿no? Sancionado por las leyes penales. Al final del día son esos elementos que pues muy básicos, ¿no? Pero pues implican más elementos todavía. El Código del Estado contempla los que vimos anteriormente como elementos de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible en ese orden, ¿no? Así, la conducta o hecho se obtiene de este artículo y del núcleo respectivo de cada tipo de descripción legal. La tipicidad se presenta cuando exista una adecuación, ojo con las palabras, ojo con las definiciones. Aquí ya nos está definiendo qué es la tipicidad. Se presentará cuando exista una adecuación de dicha conducta a alguno, es decir, que lo que yo realice, yo, persona física, realizo una acción, una conducta. Ahorita no vamos a ponerle nombre ni apellido. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ese nombre y apellido me lo da la ley. Yo realizo un actuar. Si la ley dice, a ver, la persona que haga esto, esto y esto, obviamente pues que es contrario a la ley, será sancionada por esto y esto y esto. Entonces ya implica una penalidad, una punibilidad, etcétera. Pero entonces, caray, mi conducta ya tiene nombre y apellido porque el derecho penal ya le puso un nombre y apellido. Mi conducta se está adecuando al tipo penal, ¿no? Entonces esa es la tipicidad al final del día, la adecuación de dicha conducta a alguno de los tipos descritos. Es decir, mientras esté contemplada la ley, hay tipo penal, ¿sale? En el Código Penal, la antijuricidad como otro elemento del delito, es decir, se presentará cuando el sujeto no esté protegido por una causa de licitud descrita en el artículo 15 del Código Penal. Más adelante vamos a estudiar el artículo 15 del Código Penal, pero aquí implica, ¿no? La antijuricidad se presentará cuando el sujeto no esté protegido de una causa de licitud. Entonces, lo que implica la ilicitud, ¿no? La antijuricidad, descrita en el artículo 15 del Código Penal. La imputabilidad se presenta cuando concurre la capacidad de obrar en el derecho penal, es decir, que no se presente la causa de inimputabilidad descrita en la fracción séptima del artículo 15 de la Ley Penal Federal. Entonces, si vamos a estar tratando de la forma de la teoría del delito, también está contemplada por el propio Código Penal.
Sin embargo, estudiarla ya más a fondo, de una forma más detallada, que la doctrina nos permite o nos está dando las pautas, las herramientas, los elementos necesarios para poder comprender los alcances. Más adelante, el verlos descritos, narrados, citados por el propio legislador va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, habrá culpabilidad de acuerdo a los artículos 8º y 9º de nuestra ley penal. Y por último, el último elemento, que es la punibilidad, existe cuando no se presentan las excusas absolutorias descritas en nuestro derecho positivo, ¿no? En el derecho federal, que al final del día, pues, porque es federal, por la aplicación obviamente, pues en toda la República Mexicana. Ahora bien, las condiciones objetivas de punibilidad se presentan al definir la infracción punible. Se establecen requisitos constantes, pero aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal, es decir, de acuerdo a cada delito puede existir variables, ¿no? Entonces no es una fórmula mágica general que aplica a todos, sino hay, como en toda, ¿no? Aunque sean acciones similares, siempre algo cambia, ¿no? Entonces, esa adecuación hay que encuadrarla bastante bien. Y obviamente, pues se busca precisamente o encontrar precisamente los medios de prueba para demostrar cada uno de los elementos, o los medios de prueba que demuestren los elementos negativos, es decir, la ausencia de estos elementos, ¿no? Ahora bien, pueden presentarse o no pueden presentarse, ¿no? Como se puede observar, el delito tiene un gran contenido en cuanto a los elementos que lo componen, y en relación a estos existen diversas corrientes de la doctrina, los cuales tratan de explicar algunos de ellos, como la teoría causalista y finalista de la acción, teoría psicologista y normativista, el modelo lógico y la teoría sociologista. En esta asignatura, digo, hay diferentes teorías, sin embargo, creo que el estudio de las dos principales es la clásica y la que se aplica actualmente en México, ¿no? Que son las dos primeras, causalista y finalista, ¿no? Entonces, el estudio de la clásica creo que es bastante importante, y el estudio de la que se aplica en México, es decir, del derecho positivo mexicano, que es la finalista, pues son las más importantes de poder comprenderlas y analizarlas. Las demás no es que carezcan de relatividad, pero de alguna manera tienen algo que no existe en su aplicabilidad, que no las hace vigentes, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues podemos verlas de forma somera, pero las que implican más importancia, obviamente no es una verdad absoluta, pero es la causalista y la finalista. Ahora, ¿cuál es este sistema o esta teoría causalista? Esta teoría explica, ojo, al delito en función de las leyes de la naturaleza, encuadrando toda conducta como una relación causa y efecto. ¿Sale? La acción es un fenómeno causa, un fenómeno que causa y o natural que trae como consecuencia un resultado que puede consistir en un delito. Entonces hay que entender esta circunstancia, ¿no? Hay un acto, es decir, una conducta. Hay un resultado. Entonces, eh, obviamente, pues el sistema causalista ya con eso acredita precisamente esta relación entre una y otra. ¿Sale? Solamente hay que encontrar, pues precisamente la imputabilidad. Eh, Tiene una característica principal de ubicación de la culpabilidad, ¿sale? Entonces hay que encontrar la culpa, ya que obviamente la culpa es diferente a la otra escuela o al otro sistema, porque ya que para atribuir la responsabilidad, lo que es la culpa implica la responsabilidad. Solamente se requiere comprobar la causa, ¿no? Es decir, ya tengo un resultado, ¿sale? Que es, por ejemplo, las lesiones en una persona. Ok, ya hay una persona lesionada, ese es mi resultado. Ya existe la tipicidad. Obviamente hubo una conducta que provocó esas lesiones. Hay tipicidad porque está contemplado en el derecho penal, escrito vigente en el derecho positivo, ¿no?
ya tengo tres elementos. Voy a buscar la responsabilidad, ¿no? Que es la culpa entre mi acción, las lesiones que están en alguna persona y solamente demostrar, ¿no? Que mi causa, esa persona se lesionó, aunque se lesionó, se privó de la vida, etcétera, aunque la voluntad esté ausente. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sale? El sistema causalista implica relación causa-efecto. Hay un efecto, hay una causa, solamente hay que encontrar esa culpa. No estoy, aquí este sistema, y es la crítica que tiene, vamos a verlo más adelante, no implica, ok, era tu intención o no cometerlo, obviamente pues eso ya implica pues varias cosas, ¿no? Varios em, presupuestos que pueden redefinir, obviamente pues, o reescribir una, una culpa, ¿no? Una punibilidad. Entonces hay que tomarlo en consideración. Pero en la teoría causalista es decir, ok, digamos, yo tengo una persona, estoy esperando el metro, tengo una persona enfrente que está, digamos, muy cercanas a las vías, sale pues no sé, una ola de gente que se empieza a aventar, entonces por la misma fuerza, yo soy, digamos que el efecto dominó, ¿no? Me empujan a mí y a su vez, sin querer o por el mismo efecto, pues yo empujo al de enfrente, que es el que cae a las vías, pasa el tren y pues, se llamaba, ¿no? Entonces, este sistema causalista implica que yo fui, hay una acción que yo hice, yo empujé a la persona de enfrente. Sin embargo, obviamente, pues la razón de ser es porque hubo pues una serie de personas que por igual, ¿no? La hora pico, por lo que haya sido, pero se empezaron a empujar, entonces provocó que pues yo fuera responsable de que el otro se cayera, ¿no? Y que perdiera la vida. Entonces, la causalista me va a inculpar a mí por el solo hecho de que mi acción implicó un resultado que es ese, ¿no? La privación de la libertad. Entonces, no implica la voluntad, aquí no a nada. Entonces, es el defecto que varios penalistas le observan o le hacen énfasis a este sistema causal. Entonces, causa-efecto y hay una responsabilidad. Eso es todo lo que se necesita para atribuirle la responsabilidad al sujeto activo. Ahora, esta doctrina ha recibido críticas en el sentido de imputarle que solo se fija en la materialidad del acto realizado, es decir, yo lo empujé, se cayó, ¿sale? Entonces, en el acto realizado representada por el elemento objetivo del tipo sin importarle el ánimo, es decir, yo no tenía, mi intención era esperar el metro, subirme, trasladarme. Nunca fue la intención llegar a empujar a alguien y privarlo de la vida, ¿no? Entonces, a la teoría causalista no le interesa el ánimo, ¿no? Es decir, solamente encuentra la culpa entre la acción y el resultado. Dice, no le importa la finalidad o el destino de la acción, es decir, la intención, ¿no? Es decir, ok, no tuve yo el ánimo de hacerlo, lo hice, pero no era la intención. Que pudiera obviamente haber motivado, es decir, puedo yo decir, pues mira, voy a aprovechar pues la gente y lo empujo de manera deliberada porque lo conozco y me cae mal, ¿no? Entonces ya hay una acción obviamente pues premeditada, ¿no? Que ahora sí atribuye un ánimo, atribuye una finalidad y pues está totalmente relacionada con el hecho, ¿no? Aquí el estudio de la voluntad en esta teoría lo atribuye obviamente pues en la culpabilidad. Hay culpa porque hay un efecto, pues un resultado, hay una acción, la voluntad implica en la acción, simplemente, no en el ánimo de quererlo hacer o obviamente en la finalidad de lo que se quiere hacer. Entonces, la voluntad está en la acción, ¿no? Entonces ahí encuentro la culpa. Ahora bien, esta teoría fue originada eso de forma genérica, espero se haya entendido, si no, pues ahorita lo revisamos o en su momento lo podemos revisar con más calma. Esta teoría fue originada a finales del siglo XIX, donde surgen las ciencias experimentales.
Sus autores, aquí viene Susu, me equivoqué ahí, sus autores precursores son Franz von Liszt y Ernest von Belging, ¿sale? Entonces, es la teoría clásica, por decirlo de alguna manera, también denominada teoría causalista, ¿sale? Ahora tenemos el otro importante, hay más teorías, las podemos abordar en la siguiente sesión clase sin mayor problema, pero quiero hacer énfasis en estas dos, que es el sistema finalista. Ahora, por el contrario, y atendiendo a la crítica del sistema anterior, perdón, tenemos el sistema finalista que es el vigente en México. Entonces hay que poner todavía más atención en este sistema, ¿sale? Porque es el que se aplica hoy en día. Surge con posterioridad de a mediados del siglo XX como consecuencia de la teoría de la acción final. Ojo con esto, acción final, elaborada por Wessel, ¿sale? En el sistema, la culpabilidad consiste en determinar si el comportamiento típico, es decir, mi comportamiento, mi actuar, que está contemplado en la ley penal, que está contrario a la ley, es decir, está prohibido, está sancionado, ahí encuentro lo antijurídico, es atribuible, es reprochable al sujeto, ¿no? Es decir, se busca nuevamente ese nexo, ¿no? Que mi conducta adecuada se me pueda reprochar por la ley. Entonces, porque en el momento de actuar era, ojo con esto, porque en el momento de actuar era plenamente capaz de entender la ilicitud de dicho comportamiento. Y ahí es donde encuentro la imputabilidad. ¿Sale? Yo sé que esto es una conducta que está prohibida por la ley. Aún así, a conciencia, la realizo. Entonces, ya tengo una noción. Soy imputable porque tengo una conciencia que me permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal, aunque de forma subjetiva yo siempre lo clasifico de una forma subjetiva, no es lo mismo lo que yo considero que está bien a lo que está mal. Pero esto yo creo que más en relación a una moral o a una ética. Sin embargo, ya si está establecida en la ley, pues ya hay una tipicidad, ¿no? Entonces, si te lo está prohibiendo, privar de la vida a una persona es doctrinalmente se conoce como salirse del buen camino. Entonces, esta es una conducta mala, reprochable por la sociedad. Entonces, ya encuentra una imputabilidad. Yo sé que eso está mal, lo hago, ahora vamos a ver, obviamente, pues atender a esa voluntad. Lo hago sin querer, lo hago queriendo, entonces ahí es donde puede cambiar el asunto, sin embargo, pues hay una responsabilidad, no hay una atribución, ¿no? Entonces, esta persona actuó conociendo dicha ilicitud, que es el conocimiento de la antijuricidad del hecho, es decir, yo conozco que eso es una conducta contraria a la ley, que es sancionada por la ley, entonces me queda absolutamente claro, tengo los alcances necesarios para comprenderlo, lo acometo y ahí es donde la teoría finalista encuentra, a diferencia de la causalista, hay una causa, hay un efecto, encuentro la relación, hay culpa. En este sentido, conozco plenamente el ánimo, la ilicitud de la conducta, entonces ahí es donde la culpa entra, no la culpa en la acción, como lo acabo de establecer en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, pues yo lo empujé, pero fue porque a mí me empujaron y eso provocó que digamos que un efecto pues natural es hacerse para adelante. Entonces le tocó al que estaba enfrente, como pudo haberme tocado a mí si yo estuviera enfrente, ¿no? En ese sentido, no hay un ánimo de privar de la vida a alguien, pero sucedió. Esa es la diferencia entre una, básicamente, ¿no? A grandes rasgos y de una forma específica, espero se haya entendido, entre una escuela, un sistema, una teoría y la otra, la causalista y la finalista. Atiende, y vamos a revisarlo precisamente, de acuerdo con la teoría social, es acción, es decir, el actuar, es el todo comportamiento humano socialmente relevante. Es decir, yo puedo tener una acción como lo es, repito, ¿no? Acciones tal vez que no son relevantes para el derecho. Es decir, ahorita yo en este momento estar manoteando, etcétera, pues eso al derecho no le importa porque no es relativa. Pero si yo con mi manoteo le pego, le saco un ojo, digamos,
tal vez sería muy salvaje esa parte, ¿no? Pero de alguna manera puede suceder, o lastimo, ¿no? A otra persona, entonces ahí sí, eso ya es relevante. Tus manoteos al principio no. Si ya violas, violentas o pasas la esfera jurídica, afectas los derechos de otra persona, ahora sí es relevante para el estudio del derecho. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Esa conducta que realizaste está adecuada a un tipo penal, entonces es re importante para el derecho penal, ¿sale? Pero aquí de una forma genérica, el autor Jesek establece que es una conducta socialmente relevante. Poseen dicha relevancia tanto las conductas verdaderamente finales, ojo con esto, verdaderamente finales, y es por ello que la teoría se llama finalista, es decir, existe un dolo, ¿no? Ahí es donde ya vamos a entrar al estudio del dolo y la culpa, ¿sale? Entonces, existe una conducta final en la cual yo soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo y con el ánimo que lo estoy haciendo, como aquellas otras que se aparten de la finalidad socialmente esperada, es decir, no era mi intención, pero pues ya, o a lo mejor lo hice con la intención de pues en algún momento pues tiene que caer y un buen guamazo si se va a llevar. Es diferente, ¿no? La voluntad que yo tenga a realizarlo, en donde puede existir el dolor y la culpa. Y ahí es donde entra un debate de decir, bueno, independientemente el saberlo y el comprobarlo está complejo en la práctica, ¿no? Y es donde empiezan a existir elementos, datos de prueba, etcétera, que empiezan a querer encuadrar, ¿no? Precisamente esta voluntad a el acto que se realizó, a la consecuencia que tuvo, ¿no? Dice como aquellas otras que se aparten de la finalidad socialmente esperada en la imprudencia. Entonces ahí también vamos a empezar a revisar delitos imprudenciales, ¿no? Porque el hecho causado podría haberse evitado mediante la conducción final del proceso en la omisión, porque un comportamiento activo podría igualmente haber evitado el resultado. Entonces, es un poquito complejo ya empezar a entender estos elementos, digo, de forma teórica, pero pues hay que tratar de hacerlo pues más digerible y empezar a asociarlo, ¿no? Entonces por eso empezamos poco a poco, porque si vamos a empezar, ¿cuáles son los elementos positivos, negativos? Obviamente pues de cada una de las conductas, bueno, puede que tanta información sea abrumante, entonces poco a poco, ¿no? Esta parte de la omisión, y vamos a ver acción, vamos a ver omisión, vamos a ver delitos también de comisión por omisión, se parece al de la omisión, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, poco a poco vamos a entrar al estudio. Mientras, espero se haya entendido pues lo que es el delito, cuáles son sus elementos básicos de una forma genérica. Vamos a estarlo de todas maneras retomando ya más profundamente y sobre todo pues ya en las clasificaciones de los delitos, ¿no? Hasta que pues ya quede totalmente bien identificado y nosotros mismos podamos clasificar cada uno de los delitos en relación a lo que estamos viendo por el momento. Y también que se haya entendido pues estas dos principales corrientes o escuelas o sistemas, obviamente pues filosóficos, en donde implican cuáles son la finalidad, la teoría clásica y obviamente la finalista del derecho positivo mexicano que se aplica actualmente. Y más adelante también vamos a tener esa relación sobre por qué se aplica, por qué esa y no la causal, ¿sale? Entonces todo esto vamos a corroborarlo pues con nuestra ley vigente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? De caso Javier, ya no te saludé al principio, ya estaba en mi speech. No, disculpe, se me hizo un poco claro. No, no te preocupes. Pero bueno, de lo que alcanzaste a escuchar, independientemente de eso, que fue pues la mayoría, no sé si quedó o va quedando claro. A mí me sería de mucha utilidad saberlo, al menos de ti. Digo, si no para modificar de todas maneras, ¿no? Esta parte y empezarlo a estudiar o a ejemplificar de otra manera o de otro modo. Sí, yo creo que sería un poquito más, a veces me confundo un poquito con, como que, ¿cómo le diría? Sí, necesitamos tal vez más ejemplos o abordarlo de otra forma, ¿no? Probablemente sí, o sea, sí le entendí en esta parte de que, bueno, de esa acción de que
sea, aquel que incurre en un delito, digo, lo que ponía de ejemplo de que en lo del tren, ¿no? En el metro. Eh, obvio que la ley pues, siempre busca de una manera resolver los asuntos, pero mientras que son, como dicen por ahí, peras o manzanas, hay un culpable, ¿no? Así es. En el asunto es de que, bueno, o sea, yo me recordaba un asunto, un ejemplo, en una carambola, digo, golpea uno, inicia uno, o hay uno que inició el problema, ¿no? ¿Ok? A él afecta al de enfrente y el de enfrente afecta al de enfrente. Entonces aquí se hace, pues como que a veces muy revuelto esto, ¿no? Porque si yo que iba en medio golpeó al que fue el último de enfrente de mí, pues quién es el culpable, el que inicia, pero no es así. El culpable soy yo que no ocasioné ese accidente, ¿no? Por decirlo. Sí, fíjate que esta teoría al final del día hubo más adelante, por eso la quiero abordar, es la nueva causalidad, que mira, está un poquito enredado, eso ya lo voy a explicar la siguiente clase, pero mira, te va a sonar muy raro, inclusive hasta a mí me costó trabajo comprenderlo al principio, porque te deja pensando que es la causa de la causa, es causa de lo causado. Entonces dijeras que, a ver, ¿está bien? Sí, en realidad así es, porque en el ejemplo que tú me estás diciendo de la carambola, hay muchos involucrados, vaya. Entonces, esta nueva teoría, a todos los involucrados les imputa precisamente esta parte, ¿no? Así, pues tú hayas estado en medio y al final del día, pues fuiste parte de, pero ocasionaste. Al final del día fuiste parte de lo que se ocasionó. Esta no es aplicable en México, pero es parte de lo que tú estás diciendo. Entonces, la causa, yo empujé al de enfrente, este, pues porque me empujaron a mí, ¿no? Entonces solamente fue un efecto. Sin embargo, pues yo lo hice, también yo participé, yo lo ocasioné y todo quien desde que lo inició hasta obviamente pues el último, obviamente pues el único que no va a estar implicado dentro de lo que es la actividad del delito, pues es quien haya resultado afectado, ¿no? Quien haya perdido la vida, quien haya pues ahí perdido su bien material, su vehículo, lo que sea, o que haya sufrido lesiones, etcétera, inclusive hasta los mismos, ¿no? Que estuvieron ahí en el sándwich, pues pudieron resultar afectados, pues eso ya, pues ya no hay que perseguir, ¿no? Esa culpabilidad si es que ya se privó de un bien jurídico, pues mayor, que es la vida. Pero esa es otra teoría, ¿no? Que es importante, por eso, pues voy a tratar obviamente, en la otra, pues, de abordar otras dos. Hay otra que es la funcionalista, pero sí está un poquito enredado. Por eso mi intención es que quede claro estas dos principales, que es la causal y es la final, ¿no? En donde implica pues la voluntad o el ánimo de hacerlo. Básicamente esa es su diferencia, ¿sale? Pero de todas maneras, pues si existen dudas, pues no temas en poderlas exponer o poner más ejemplos hasta que verdaderamente quede claro. Eso para mí me ayuda muchísimo, porque si no me dicen absolutamente nada, pues yo me tiendo, como hilo de media y al final del día o sea, mi intención es que, pues que se vaya entendiendo, ¿no? Porque si algo falla, pues más adelante va a ser como complicado, ¿no? Poderlo entender y asimilar de una forma adecuada. Entonces, ¿te parece si lo dejamos también para la siguiente sesión clase? Y nada más hay que estar pendiente de la actividad o la tarea de esta semana en relación al derecho penal. Y bueno, también procura que no se nos junte tanto, ¿no? Porque luego sí está pesado que se nos empiece a juntar la ropa para lavarla al final, ¿no? Entonces, pues gracias también por tu atención, por tu participación y pues nos vemos la próxima semana y que pases una excelente noche. Ok, profesora, igualmente, gracias, le agradezco y buenas noches. Buenas noches.